La ciencia experimental busca un conocimiento de la naturaleza que se pueda someter a control experimental y por tanto no puede estudiar las realidades y dimensiones espirituales, la existencia y la naturaleza de Dios, la acción divina en la creación, el alma humana, el contenido de la moral y su fuerza obligatoria, el sentido de la vida. La peculiar fiabilidad de la ciencia experimental se debe precisamente a esa voluntaria limitación de su objeto, y los aparentes conflictos entre ciencia y fe solo surgen cuando se interpreta la una o la otra fuera de su contexto propio. La ciencia experimental por sí sola no lleva a Dios ni aparta de él. Ahora, con frecuencia se habla de cuestiones fronterizas. Yo pienso que en no pocos casos son falsas cuestiones fronterizas. Por ejemplo, se dice, pues una cuestión fronteriza sería el origen del universo. Las teorías actuales nos dicen algo concreto sobre el origen del universo y esto lleva a plantearse el problema de la creación. Sí, pero son dos temas heterogéneos, como ya he subrayado anteriormente, no me voy a detener más. El problema metafísico y religioso de la creación es que todo lo que existe viene de Dios, depende completamente en su ser de Dios, tiene su origen a partir de Dios, y eso no va a ser nunca objeto de la ciencia experimental. Cuando se dice que las cuestiones fronterizas son problemas que se plantean dentro de la ciencia pero que no se pueden resolver dentro de la misma ciencia, se habla, me parece, de un modo un poco impropio. Más bien lo que sucede es que el científico, o quien sea, a propósito de un problema científico, se plantea otro, metafísico o religioso, que se encuentra asociado con el problema científico, pero que es de naturaleza diferente y que debe abordarse adoptando una perspectiva diferente. Se puede sostener, sin embargo, pienso, que existen puentes entre ciencia y fe. Y me parece que esos puentes son de tipo filosófico, porque ciencia y fe, siendo realidades heterogéneas, necesitan un puente que tenga algo en común con la una y con la otra. Y puentes de este tipo son, por ejemplo, y me parece que son especialmente importantes, los supuestos y las implicaciones de las ciencias. Los supuestos, todo esto podría ser objeto de una charla mucho más amplia, pero brevísimas reflexiones finales. Por ejemplo, principalmente supuestos ontológicos. La existencia de un orden natural es un supuesto de las ciencias. La ciencia consiste precisamente en averiguar cómo está constituido en concreto ese orden de la naturaleza, leyes, organización. Supuestos noseológicos, la capacidad cognoscitiva humana para penetrar y conocer ese orden natural más allá de las apariencias, de los fenómenos, de la experiencia. Implicaciones. Hay una retroacción del progreso científico sobre esos supuestos. Cuanto más progresa la ciencia, retroactúa sobre esos supuestos, los retrojustifica, muestra que efectivamente existe un orden natural y nos lo da a conocer de un modo cada vez más detallado, amplía esos supuestos y la capacidad cognoscitiva humana también, y los precisa, eventualmente corrige alguna idea menos acertada que se pudiera tener acerca del orden natural o de la capacidad cognoscitiva humana. Las relaciones entre ciencia y fe se concretan en buena parte, pienso, a través de estos puentes. En relación con el orden natural se plantean problemas sobre la racionalidad de la naturaleza, la cooperatividad de sus componentes y las explicaciones de una y de otra, de la racionalidad y de la cooperatividad, lo cual lleva a preguntarse sobre la existencia de un plan superior del gobierno divino de la naturaleza. Y en relación con la capacidad humana de conocimiento se plantea el problema de la singularidad humana y de su explicación, o sea, la relación entre naturaleza y persona humana. Pero estos dos temas ya serán objeto de una segunda charla.